ante todo tenemos que buscar hablar de la cultura de la paz. Y la cultura de la paz, ¿qué es? Es una sociedad que puede vivir, convivir con tranquilidad en todas sus áreas y en todas sus áreas de desarrollo. Desde la convivencia entre nuestros niños, entre nuestros adolescentes, nuestros adultos jóvenes, nuestros adultos y nuestros adultos mayores, y más importante, cómo interactúan en todas ellas. De ahí tenemos que empezar también a hablar de una palabra pues que le escuchamos mucho y a veces se aplica poco, que es la tolerancia, y entender lo que es la tolerancia, porque tolerancia no es paciencia. Tolerancia es, de nuevo, es una parte importantísima de nuestra cultura, y es el aceptar que aunque todos somos iguales, podemos tener diferencias, podemos pensar diferente, podemos actuar diferente, podemos vestirnos diferente, podemos hablar diferente, podemos amar diferente, y eso tiene que ser algo que como principio y como valor de nuestra sociedad siempre debe de estar presente y activo. Más que se haya perdido, creo que es algo en lo que tenemos que trabajar mucho más de lo que hemos trabajado. ¿Por qué? Porque es algo que, hablando en el siglo XXI, con las herramientas del siglo XXI, con los mecanismos de convivencia del siglo XXI, también se ha transformado. Hoy estamos viviendo no una época de cambios, sino un cambio de época, en donde ya no podemos pensar que la vida es igual que como era hace 25, 35, 45, 55 años. ¿Por qué? Porque ha ido evolucionando en gran medida positiva, pero también nos ha generado problemas nuevos en nuestra convivencia que le queremos llamar los problemas del siglo XXI. ¿A qué vas? Oye, esto de lo que hoy estamos hablando, ¿no existía antes? Sí, sí existía, pero existía más contenido, más guardado, menos público, menos conocido. Los tiempos eran muchísimo más lentos de lo que hoy son, y entonces estos nuevos problemas requieren también de nuevas soluciones. La parte menos lógica y menos conveniente es querer solucionar un problema nuevo con una respuesta vieja. ¿Por qué? Porque nunca vamos a lograr estar antes de, siempre vamos a ir después de. Entonces, una de las situaciones que en este siglo XXI vemos se han potencializado más, se han maximizado más, son mucho más públicas de lo que antes eran, es la situación del bullying, por ser el verbo en inglés que más hemos conocido, pero bueno, que en español pues es el acoso escolar o el acoso entre jóvenes y niños, porque también hay que ser muy cuidadosos de entender que esto sucede no nada más en el ámbito escolar, pero buscamos de nuevo asociarlo más al espacio de la escuela. Entonces, partiendo de nuevo, cultura de la paz, tolerancia, y una de estas situaciones que hoy vivimos con tristeza y creo que debemos de llamar con vergüenza social, es el bullying, el acoso escolar, el acoso entre jóvenes, entre niños, que como sociedad del siglo XXI también tenemos que estar muy conscientes que existe, y lo principal, preparándonos
para estar en la prevención y no en la reacción, y haciendo las acciones, los programas, los mecanismos que como sociedad nos corresponden para poder evitar que esto se dé. ¿Qué es lo que hemos visto? Este programa de Juntos contra el Bullying, que ya tiene varios años que lo comenzamos, hablando ahorita, en el año 2016, hemos atendido a más de 5,300 casos que se han comunicado a la línea al 5533, 5533 o a nivel nacional al asterisco 5533. ¿Para qué? Para servirnos como apoyo. Esta línea tiene varias características. La primera, y muy importante, es que opera las 24 horas, los 7 días de la semana. ¿Para qué? Para que sepamos que como sociedad estamos apoyándonos, estamos asesorándonos y estamos acompañándonos las 24 horas, los 7 días de la semana. Lo segundo es que quien nos responde es otro ciudadano como tú y como yo, no es parte ni de ningún gobierno ni de ninguna autoridad, y que tiene ciertas características. O es un abogado o es un psicólogo, puede ser mujer, puede ser hombre. ¿Para qué? Para darnos esa asesoría y ese apoyo ante una consulta o ante una situación de crisis. ¿Quién se comunica a esta línea? Bueno, la línea está de nuevo para que sea entre ciudadanos, entre pares, entre iguales. ¿Y qué vemos? Que en su gran mayoría, aquí hay una relación muy clara de este 80-20, bueno, vamos a ver siempre que son los padres los que más llaman. Ya sea porque el hijo está sufriendo este tipo de acoso, y en otros casos, no menos importante, es que se están dando cuenta que su hijo es el que está actuando o el que está agrediendo a otro niño, a otra persona. Lo que en la línea hemos recibido más es que sí son más niños que agreden que niñas que agreden. Sin eso decir que el problema no exista entre mujeres o que sea un problema solamente de hombres. Aquí es donde tenemos siempre que profundizar mucho más, porque pueden ser situaciones que no sean tan visibles o que no se hagan tan públicas, y por eso es tan importante no descuidar ninguno de los ámbitos, sino al contrario, tenemos que cubrir todo el espacio, y por eso es que hemos hablado de crear espacios de convivencia positiva, sin importar si la mayoría es mujer o si la mayoría es hombre o si hay un porcentaje igual, sino lo que tenemos que hacer es que los espacios sean siempre de convivencia positiva. ¿Qué es un espacio de convivencia positiva? Es un espacio en donde se dé estos principios y estos valores de la tolerancia, en donde se cultive la cultura de la paz y en donde todos los miembros de esa sociedad, entiéndase en una escuela, padres o tutores, entiéndase profesores, directores, y entiéndase alumnos, son parte de esa sociedad. Y esa sociedad está comprometida sin importar si es mi amigo o no es mi amigo, si es mi alumno o no es mi alumno, si es mi hijo o no es mi hijo, si es un miembro que no esté dentro de la escuela, pero esté de alguna manera participando, rechaza cualquier tipo de agresión. Primaria, ¿por qué? Porque sentimos como padres, pues que es donde existe mayor vulnerabilidad
de los niños. De nuevo, es muy importante entender que en esta etapa de formación es también donde tenemos que ser más intensos en ir forjando esos principios y esos valores. ¿Por qué? Porque si desde temprana edad vamos cultivando esto, pues es más lógico que cuando llegues a una etapa de secundaria, de preparatoria, de universidades, de espacios de trabajo, pues esta misma comunidad, esa misma sociedad va a estar rechazando cualquiera de estos comportamientos. ¿Por qué es importante los espacios de convivencia positiva? Porque no se vale, o deberíamos de decir, no se vale que solamente actuemos cuando somos víctimas, sino tenemos que actuar siempre. Tenemos que actuar siempre con solidaridad, con responsabilidad, y que entender que el sentido de la corresponsabilidad es de todos los que participamos y no nada más de los que se ven involucrados en una situación, sino que la manera de erradicar esas malas conductas es cuando todos participamos y no nada más cuando yo ya fui víctima de tal o cual situación, o cuando un hijo o un niño. Los cómplices, ¿no? Que son los que ven y no. Bueno, los cómplices, testigos, pero por el otro lado, aunque no seas cómplice, aunque no seas testigo, indirectamente tú puedes hacer muchas cosas para evitar que suceda. Exacto. Claro que cuando ya eres consciente, en nuestra opinión, el compromiso todavía tiene que ser mayor, pero el compromiso debe de existir aun si tú no supieras que existe. ¿Y cómo? Observando, pudiendo tomar todas las medidas preventivas, pudiendo servirle de apoyo, por ejemplo, a los profesores, de cómo poder monitorear si pueden estar sucediendo o no situaciones en el salón de clases, haciéndole ver también a los directores de los planteles que lejos de quitarle una buena reputación a un plantel cuando se ataca en estos malos comportamientos es ganar buena reputación, que los problemas no hay que esconderlos abajo del tapete, sino que cuando nos pronunciamos como una sociedad abierta que no quiere que las cosas sucedan y que si por alguna situación sucedieran se va a actuar, creo que eso es lo que le genera mucha fortaleza y mucha fuerza a cualquier institución. Y entonces por eso es la invitación a que no nos ceguemos, a que no cerremos los ojos, sino al contrario, entre más abiertos los tengamos, mejor vamos a estar actuando. Y el programa pues es sencillo. ¿Por qué? Pues porque va encaminado, como dijimos, a los alumnos, a los profesores, a los docentes, a los directores y a los padres y tutores. Y se firma un contrato social entre todas las partes de que en esos espacios no se acepta, no se tolera ningún tipo de agresión, porque no nada más son físicas, pueden ser físicas, verbales. La mayoría sigue siendo pues el que son agresiones físicas. Y vuelvo, creo yo que es en algún sentido una mala interpretación como padres, porque la agresión verbal, la agresión psicológica es tan mala como la física. Que el hecho que no se manifieste con un moretón o con sangre no quiere decir que no esté afectando y afectando profundamente a la persona. Deja marcas, ¿no? Y eso, y otra cosa muy importante, ¿qué vas generando con esto? Vas generando identidad, vas generando pertenencia. Que esa es una de las cosas que también tenemos que entender. Las causas
razones y consecuencias de estos comportamientos, porque también puede ser mucho falta de sentido de pertenencia, mucho falta de sentido de que formamos parte de algo más grande que nosotros mismos, que la cultura del yo solo no es la más importante, sino que es la cultura del nosotros. Entonces, todas estas medidas, todas estas acciones, que siempre, ojo, muy importante, siempre tienen que ser medibles y cuantificables, porque lo que no se mide nunca se va a poder mejorar. Entonces, todo esto que ya lo hemos podido llevar a más de 60,000 alumnos, donde lo estamos ahorita pudiendo monitorear en más de 115 escuelas, y en donde vemos que cuando se hacen estas acciones, se toman estos programas, se generan estos espacios de convivencia positiva, las posibilidades que un acto o una situación de bullying se dé son prácticamente nulas. Entonces, lo que decimos, ahora sí que si reconocemos el problema, buscamos los remedios y proporcionamos los trapitos, ya está en nuestras manos como sociedad hacer que las cosas cambien y cambien positivamente. Lo primero es, no tenemos que esconder ningún problema. Sea una agresión o sea cualquier otra situación que se pueda estar viendo. O sea, el primer paso para solucionar un problema es reconocer que puede existir el problema. Lo segundo es la apertura, la honestidad, que es la que nos va generando confianza. Y recordar que si lo que estamos buscando es mejorar la calidad de vida presente y futura, tenemos que ser congruentes en nuestros actos, en nuestras acciones y en nuestros pensamientos. Tercero, que una sociedad sin tolerancia, sin cultura de la paz, sin ese compromiso y esa voluntad de mejorar y de no vivir en simulación, es lo que hace que las cosas cambien positivamente. Y que, por último, no estamos hablando de ciencia espacial. Como sociedad hoy tenemos herramientas, como las estamos platicando, la línea, el 5533, 5533, los cursos, los talleres, las certificaciones, en donde hoy no estamos solos para poder a cualquier hora del día, de la noche, cualquier día de la semana, consultar, preguntar, y siempre con confidencialidad, con confianza, con calidez y con capacidad.